Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen donde haremos en breves minutos un amplio repaso de un mercado en el que estamos viviendo rentabilidades históricas. Empezando por esta primera diapositiva compartida por Charlie Vilello, aquí tenemos reflejada la evolución del S&P 500 en los distintos años desde el año 1990. Como podemos ver, el año que tuvo un peor retorno fue el año 2008 y el mejor año sería 1995. La media de retorno anual en el S&P 500 desde el año 1990 aparecería con esta línea dibujada en color azul y la evolución del retorno anual durante este año 2024 aparecería con esta línea dibujada en color verde. Decimos que estamos viviendo rentabilidades históricas en el S&P 500 porque estamos teniendo rentabilidades superiores al 20%. Es verdad que esta semana se cortó la racha de 6 semanas consecutivas con ganancias, pero apenas una semana atrás, que es donde aquí está en el gráfico, a fecha del 18 de octubre, la rentabilidad era del 24%, 4 veces superior a la media de rentabilidad anual en el S&P 500 desde el año 1990. Además, este 2024 se trataría del mejor año en el S&P 500 durante este siglo XXI. Es más, está siendo el de mayor rentabilidad desde el año 1997. Y esto sumado al gran año que tuvimos el año pasado. Bien, Daniel, pero ¿esta inercia alcista va a tener continuidad? En relación a ello, la siguiente diapositiva nos podría dar bastantes pistas. Esta es una diapositiva de Carson Investment Research y aquí lo que tenemos son estadísticas desde el año 1950 de qué sucede en el S&P 500 después de que los últimos 11 meses haya tenido 10 meses positivos. Si nos vamos a ver la rentabilidad a 6 meses, en el 80% de los casos anteriores han sido positivos, con una media de rentabilidad del 7,3%. Si ampliamos el horizonte temporal a un año, en 9 de las 10 ocasiones que tuvimos este hecho, las rentabilidades fueron positivas. Además, con una media de rentabilidad bastante jugosa del 14,7%. Otra estadística que estaría a nuestro favor sería la siguiente. Nos dice el comportamiento del S&P 500 después de que haya tenido 6 semanas consecutivas con ganancias. Esta semana se ha cortado la racha porque hemos tenido pérdidas en el S&P 500 y aquí tendríamos las rentabilidades que tuvieron las veces anteriores que sucedió esto. Es verdad que a un mes la rentabilidad no es demasiado positiva, solo el 40,9% de los casos tuvimos retornos positivos. Además, la media de rentabilidad se sitúa en un menos 0,6%. A 3 meses tampoco el dato es demasiado positivo, la media de rentabilidad se sitúa en un 0,4%, pero ya si vamos ampliando el horizonte temporal, los datos empiezan a estar a nuestro favor. De hecho, si nos fijamos en la rentabilidad a 12 meses, en el 86,4% tenemos retornos positivos con una media de rentabilidad del 12,6%. Por tanto, tener rachas de 6 semanas con ganancias consecutivas es bastante positivo a nivel estadístico, si bien es cierto que si nos atendemos a anteriores casos, quizás las próximas semanas tengamos dificultades. Bien, la siguiente diapositiva no estaría referenciada al S&P 500, sino que está referenciada al índice Nasdaq y la verdad ya me diréis en comentarios, pero me parece bastante curiosa y bastante potente. Nos dice qué sucede en el índice Nasdaq después de asistir a 32 sesiones sin tener 2 días consecutivos de pérdidas. Desde el año 1978 tenemos 12 señales y de esas 12 señales, 11 de ellas a 6 meses vistas nos dan rentabilidades positivas, además con una media de rentabilidad del 12,1%. Pero es que si ampliamos el horizonte temporal a 12 meses, en las 12 señales, es decir, en el 100% de los casos, tuvimos rentabilidades positivas en el Nasdaq con una media de rentabilidad además del 19,1%. Aquí es importante repetir que las estadísticas ponen las probabilidades a favor, pero no son certezas. Ahora, si me das a elegir, no sé tú, yo lo digo siempre, pero prefiero tener las estadísticas a favor. En cuanto a sentimiento de mercado, no sé si recuerdas, hace 2 semanas hablábamos de la encuesta AA. Decíamos que había cierta euforia y que el porcentaje de alcistas se situaba en un 49%, mientras el porcentaje de bajistas era bastante bajo, situándose en un 20,6%. Con estos datos señalábamos que en algún momento próximo era bastante probable regular esta euforia y bien, esta semana ya estamos a niveles más neutrales, el nivel de alcistas se sitúa en un 37,7% y el porcentaje de bajistas en un 29,9%, prácticamente coincidentes con las medias históricas. Por tanto, en este sentido, en cuanto a sentimiento de mercado, aquí ya tendríamos un poquito el camino despejado para ver más subidas. Ahora, esta semana ha sido noticia un informe de Goldman que pronosticaba para las compañías americanas un retorno anualizado del 3% para la próxima década. Esto históricamente se trataría de un retorno usualmente demasiado bajo. Lo podemos ver aquí en este gráfico.
Aquí con línea dibujada en color azul tenemos el retorno anual en el SP500. Estamos hablando de retorno anualizado en un periodo de 10 años. Con los puntos rojos aparecería señalizado los momentos en los que el SP500 tiene retornos inferiores al 3%. Tal como se indica en la diapositiva, menos del 10% de los periodos desde 1930 tiene retornos inferiores al 3%. Por tanto, cuanto menos es bastante curiosa esta proyección de Goldman para los próximos 10 años en el SP. No sé qué piensas tú. Es verdad que las valoraciones no son ahora mismo demasiado atractivas a nivel fundamental, pero de momento estamos viendo que las estadísticas están a nuestro favor y de momento, tal como vamos a ver ahora, tenemos todavía objetivos pendientes en índices. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos 10 años. Además, si continuamente están fallando las proyecciones, las distintas casas de análisis para un año, ¿quién te dice a ti que para los próximos 10 años tampoco van a fallar? Bajo mi punto de vista, estamos viviendo una época histórica. Vamos a ver cómo se traduce todo esto de la inteligencia artificial a nivel de productividad. Para invertir en bolsa lo más importante sería tener un sistema y a mí personalmente me ayuda mucho, me parece una palanca muy importante la observación de los gráficos, porque te da una visión bastante objetiva del panorama. Y esto es lo que sin más dilación vamos a ver a continuación. 2 segundos para el disclaimer. Vamos al lío. Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que no ha tenido una semana demasiado positiva. Recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 20.840 y recordamos también que la tendencia de fondo es bastante alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Dicho esto, la sesión del viernes no ha sido demasiado positiva, nos marca resistencia en el entorno de los 20.553 y un poquito más arriba también tendríamos resistencia en los máximos de la historia, en niveles de 20.691. Como primera zona de soporte de cortísimo plazo tendríamos los 19.934, después los 19.622, este hueco alcista, la media de 200 diaria y niveles de 18.400 puntos. Nos vamos ya al SP500, que esta semana ha cortado la racha de 6 semanas consecutivas con ganancias, tal como hemos visto, pero aquí recordamos que todavía tenemos un objetivo pendiente del que llevamos ya bastantes meses hablando, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 6.050 puntos. Por el camino, la única resistencia que tendría serían los 5.878 y como soportes el primero estaría en la zona de los 5.762, soporte de cortísimo plazo, después soporte en esta zona sombreada en el entorno de los 5.669, soporte en la media en niveles de 5.402 y ya muy importantes los 5.119. Si nos vamos al Dow Jones, es otro índice que también tendría objetivo todavía pendiente. Aquí lo vemos, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Ahora se encuentra corrigiendo un poquito desde niveles de 4.325. Aquí te hizo una especie de doble techo que ya estaría cumplido. Y ahora vigilaría como primera zona de soporte los 41.831, soporte la media de 200, en los 39.993, en esta directriz que viene uniendo mínimos, en niveles Fibonacci de esta última subida o en niveles de 38.499. Muchos niveles de soporte, veremos dónde se frena esta pequeña caída de corto plazo, pero a medio y largo plazo el aspecto es bastante positivo, de hecho con objetivo todavía pendiente y con la media de 200 en fase ascendente, lo cual siempre suele ser un signo bastante positivo. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, una semana más volvemos a comentar el objetivo que tiene todavía pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. En el camino este objetivo tendría una zona de resistencia clara en esta zona de máximos anuales, zona de 2.317 aproximadamente, y como primera zona de soporte vigilaría los 2.180, la zona de la media, y niveles de 1.992 puntos. Si nos vamos al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, en este caso también tendría objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 1.572, por el camino tendría resistencia en máximos de la historia en niveles de 1.477. En caso de superar esta resistencia quedaría el camino abierto, entraría en subida libre y además activaría un objetivo todavía más ambicioso por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Respecto a la situación en Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, que estuvo muy cerquita de cumplir ya el objetivo del que habíamos hablado ya varios meses atrás, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720, todavía está pendiente porque marcó máximos en la zona de 19.674, esta sería la única resistencia en el DAX y como primera zona de soporte vigilaría esta zona sombreada, es decir, niveles de 18.911, también soporte la zona de la media, los 18.208 y ya para medio largo plazo muy importantes los 17.024.
Respecto al Eurostoxx, también tendría todavía pendiente objetivo por segundo impulso. En este caso todavía tenemos un poquito más de recorrido. El objetivo sería llegar a la zona de los 5.300 puntos. Además, a corto plazo también había activado otro objetivo por segundo impulso hacia niveles de 5.240 aproximadamente. Le está costando. Veremos ahora si desde la media tiene algún tipo de reacción de nuevo alcista. Esta sería la primera zona de soporte. Después soporte los 4.732 y niveles de 4.473. Primera zona de resistencia los 5.071 y después ya niveles de 5.122. Nos vamos al IBEX, índice español, que se encuentra en tendencia alcista de medio a largo plazo con soporte muy importante en estos mínimos, en los 10.298. Mientras sea capaz de respetar este nivel, seguirá la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Ahora, eso para medio a largo plazo. Para corto plazo yo estaría muy pendiente de este mínimo, zona de los 11.563. En caso de perder este nivel, estaría activando una divergencia bajista y ahí probablemente tuviésemos algún tipo de corrección de corto plazo. Quizás para testear la zona de la media de 200 que está en fase ascendente. Eso si perdemos los 11.563. Como resistencia vigilaría los 12.038 y un poquito más arriba zona de los 12.240 aproximadamente. Ahora nos vamos al CAC francés, que tendría todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.270 y también objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. Fue uno de los índices europeos más tocados con esta corrección de corto plazo debido sobre todo a las caídas en el sector del lujo. Aquí avisaba de debilidad tras perder los 7.899 y a partir de ahí caídas importantes de corto plazo. Ahora, tras superar esta directriz, habría activado una estructura de cambio de tendencia, estructura de hombro cabeza hombro invertido con objetivo 8.300. Le está costando, tiene resistencia en la zona de la media. Veremos si es capaz de superarla. Veremos si es capaz de girarse la media para empezar a actuar de soporte. Mientras tanto, cierta precaución a pesar de este objetivo alcista. ¿Cuándo se anularía? En caso de perder los 7.341. Bien, nos vamos ya al MIB italiano, que los últimos meses ha estado un tanto lateral, pero ya se encuentra próximo a la siguiente zona de resistencia, zona de máximos anuales en los 35.474. Como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media, los 33.128, los 32.973 y este hueco alcista. Respecto al Nikkei, tiene todavía objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 43.080 aproximadamente. Por el camino tendría resistencia en este hueco bajista que nos dejó en la sesión del jueves 17, también resistencia en los 40.257 en estos dos huecos bajistas y en zona de máximos de la historia en los 42.426 puntos. Primera zona de soporte, los 37.651, estos huecos alcistas y los 35.247. Tenemos ya aquí el gráfico del VIX, índice de volatilidad, donde estamos viendo repuntes en las últimas sesiones. Este es peligroso porque de tener continuidad, normalmente subidas en la volatilidad llevan aparejadas correcciones en renta variable y aquí sería especialmente peligroso si es capaz de superar la resistencia de los 23.87. Aquí tenemos una zona clave de corto plazo, veremos si es capaz de respetarla. En caso de superar la volatilidad estos niveles, ahí ya tendríamos un poquito más de precaución. Ahora como soportes vigilaría la zona de la media y los 14.99. En el apartado de acciones vamos a comenzar por un par de acciones un tanto desconocidas. La primera de ellas tiene el ticker CYBR, CyberArk Software, una compañía que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Es verdad que es bastante volátil, pero en el pasado ha tenido un bastante buen comportamiento. Además, aquí podríamos trazar una especie de lateralidad rota al alza. Si tenemos en cuenta el objetivo por este rectángulo amarillo, nos daría un objetivo hacia zona de 341,8. Ahora no todo es positivo porque si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver cómo el precio está desarrollando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Por tanto, aquí hay cierta precaución si pierde la zona de mínimos de los 223,41. Y volviendo al gráfico diario, yo lo que haría es tener cierta vigilancia de esta compañía. No entraría a niveles actuales, yo me esperaría a que diese nuevas señales alcistas porque tenemos peligro de ver caídas de corto plazo, sobre todo si perdemos esta directriz que viene uniendo mínimos. Pero fíjate que si se dan caídas, el precio se acerca a la media y en la media te deja alguna estructura bonita, pues ahí quizás nos podríamos plantear entrar en este valor. De momento precaución, sobre todo en semanal, porque tenemos esa posible divergencia. Veremos si es capaz de disiparse. Es por ello que a pesar de tener este objetivo alcista por rectángulo, yo le exigiría un poquito más para incorporarme a esta compañía. Bien, nos vamos a la siguiente, Covenant, otra compañía bastante volátil, pero otra compañía que lo ha hecho especialmente bien desde los mínimos del coronavirus. Fíjate que se multiplicó desde los 6,30
56 a niveles de 56,91 y de momento ha frenado las subidas en esta zona de máximos de la historia. Ahora, aquí tenemos una zona de soporte muy importante en esta directriz que viene uniendo mínimos y en esta zona pivote de los 49,17 aproximadamente. Se pondría especialmente interesante en caso de superar los 54,52 porque activaría una estructura de rectángulo y además en caso de superar los 56,91 esto casi pudiera ser una figura de triángulo ascendente. Es verdad que solo tenemos 2 toques arriba, tendría muchísima más fiabilidad en caso de que este máximo estuviese aquí, porque en ese escenario ya tendríamos 3 toques. No es del todo fiable porque solo tenemos 2 toques, repito, pero en caso de superar los 56,91 entraría en subida libre y lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Bien, nos vamos ahora a ver ya compañías más conocidas. Vamos a empezar por Lam Research, una compañía que llevamos tiempo observando porque ha tenido caídas importantes desde los 112,66, pero de momento aquí ha frenado las caídas en una zona pivote muy importante que ya señalábamos, esta zona sombreada amarilla. De momento ha sido capaz de respetarla y yo aquí estaría atento a niveles de 89,24 porque si supera los 89,24 estaría avisando con una estructura de cambio de tendencia que nos daría un objetivo hacia zona de los $106 aproximadamente. Estaría avisando que esta corrección de corto plazo ya habría terminado. Para ello, repito, necesitaríamos que supere los 89,24. Además, por el camino también podría encontrar resistencia en la media de 200 que está en fase descendente. Como positivo es que si nos vamos a gráfico semanal, aquí tendríamos la zona pivote importante que marcamos y aquí como positivo decimos que tiene la media de 200 semanal en fase ascendente. Veremos si es capaz de, desde esta zona, reestructurarse al alza. De momento precaución mientras no supere las resistencias comentadas. Otra compañía que tenemos en vigilancia sería la siguiente, Scalar, compañía de ciberseguridad. Fíjate que en gráfico semanal tiene la media de 200 plana, pero si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que tenemos una zona de soporte muy importante en niveles de 153,45. Desde aquí viene este último rebote y ahora va a ser importante que la media de 200 empiece a actuar de soporte. Al igual que va a ser muy importante vigilar niveles de 208,14. ¿Por qué? Porque en caso de superar estos máximos estaría avisando con una estructura de triple suelo. El objetivo sería la zona de los $258,50 aproximadamente, es decir, prácticamente tendría como objetivo ir a testear esta zona de máximos. Eso en caso de superar los 208,14. En caso de perder la zona de soporte de los 153,45 estaría dando una clara señal negativa. Nos vamos a la siguiente, Cadence Design. Vamos a ver aquí primero gráfico diario, una compañía que venía tras fuertes subidas, pero una compañía que aquí dio señales de debilidad. Primero tras la aparición de este coco bajista, después se giró la media. Fíjate que la media está en fase descendente, aquí actuando de resistencia, y al perder niveles de 270,39 activó una divergencia bajista. Se puede ver mejor en gráfico semanal. Aquí la tenemos, máximos crecientes contra máximos decrecientes. Tras perder este mínimo tendría objetivo bajista activado hacia niveles de $218. Por tanto, de momento precaución, esta compañía, a pesar de ser una acción fuertemente alcista en el medio y largo plazo, en el corto plazo está corrigiendo. Es verdad que la media de 200 en semanal está en fase ascendente, pero mientras tenga esta divergencia bajista vigente yo tendría precaución. Si nos vamos a gráfico diario de nuevo, vemos que tendría una primera zona de soporte en los 245,45 y después en niveles de 241,29, primera zona de resistencia a la media, y después este entorno entre los 285 287,50. Nos vamos a la siguiente, Despegar.com, una compañía que venía tras fortísimas caídas, pero una compañía que de momento se ha frenado en niveles de 4,44. ¿Cuándo realmente podría despegar esta compañía? Nunca mejor dicho. En caso de superar los 17,66. Si supera 17,66 activaría un gran objetivo por doble suelo. El objetivo sería llegar a zona de 30,35 aproximadamente. Por el camino tendría resistencia de los 18,90 y en niveles de 22,73. Ahora si ampliamos el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Primera zona de soporte la zona de la media y niveles de 9,25. Primera zona de resistencia los 15,82. Nos vamos ahora a ver la situación de Hermès, compañía de lujo que seguimos bastante en este canal. Compañía de lujo que técnicamente tiene activado una estructura de doble suelo con objetivo niveles de 2.524 aproximadamente, y compañía de lujo que a nivel fundamental ha presentado resultados
resultados esta semana, unos resultados que bajo mi punto de vista son bastante buenos. En este tercer trimestre del año tenemos un incremento de ventas del 10,1%, sería un 11,3% con la divisa constante, y eso a pesar del problema general con la economía china. Por tanto, está demostrando una resiliencia bestial esta compañía de lujo. Ya si tenemos en cuenta los 3 trimestres del año, el incremento de ventas es en total del 11,4%, en general con divisa constante del 13,8%, mientras otras empresas del sector han tenido datos fundamentales no demasiado positivos. Incluso Louis Vuitton, compañía que considero que es de mucha calidad, pues incluso Louis Vuitton ha detenido su crecimiento y bueno, esto el mercado lo sabe. Por ello Hermès cotiza múltiplos bastante elevados, está cotizando un múltiplo PER ahora mismo de 49,6, es decir, un múltiplo PER bastante exigente. Quizás estás pensando, bueno, pues ni de coña se puede abrir posiciones en este tipo de compañías con un PER tan alto. Bueno, para ponerse en perspectiva hay que ver el múltiplo histórico al que ha cotizado Hermès. Aquí tenemos el PER de los últimos años. En los últimos 5 años ha venido cotizando un PER de 56,65, por tanto, a pesar de este múltiplo alto al que está cotizando ahora mismo, estaría por debajo de su media histórica de los últimos 5 años. ¿Es ahora peor compañía Hermès que hace 5 años? Lo dudo. Y por tanto, si no es peor compañía, pues ahora mismo está cotizando a un múltiplo menor, por tanto sería más atractiva. Dicho esto no es una recomendación de compra, como digo siempre, esto solo son ideas y representan mi visión personal. Bien, volviendo al gráfico, que es lo que nos ocupa, aquí repetimos que tiene todavía objetivo pendiente por este doble suelo, que veremos si lo cumple. Aquí como único negativo es que tenemos la media de 200 como posible obstáculo, también tenemos como posible obstáculo la zona de los 2218 aproximadamente, y también como resistencia los 2277, además de los máximos de la historia, que pasaría por zona de 2413. A medio y largo plazo ya vemos su evolución, un cañón, y si nos vamos a gráfico semanal vemos que la media de 200 está en fase ascendente. Aquí tenemos zona de soporte importante y zona de soporte importante en estos mínimos, en el entorno de los 1888. En caso de anular la figura de doble suelo y en caso de venir más caídas, un poquito más abajo también tenemos una zona de soporte muy importante, esta zona sombreada amarilla entre los 1623-1640 aproximadamente. Bien, nos vamos a otra empresa europea, nos vamos a Prosus, una compañía que ya hace tiempo había activado objetivo alcista por triple suelo. El objetivo todavía pendiente es hacia la zona de los 45,70. Aquí en el camino a este objetivo tenía una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, y ahora tras superar esta importante zona de resistencia pues tendría ya el camino bastante más despejado. Eso sí, los soportes empiezan a estar un poquito alejados. Como primera zona de soporte importante vigilaría la propia zona de resistencia anterior, es decir, zona de los 36,62, soporte en la media también y soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. Como única resistencia tendríamos los 41,78. Nos vamos a Vidrala, que ha tenido muy buena semana, en especial la sesión del viernes, que ha sido bastante positiva. Aquí tenemos la vela que nos ha dejado. Aquí recordamos que todavía tiene pendiente el objetivo que habíamos marcado ya hace bastantes meses, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 115,8, y también tenía pendiente objetivo por esta divergencia alcista hacia niveles de 105,2 aproximadamente. Prácticamente ya lo ha cumplido. Fíjate, la última gran reacción desde la primera zona de soporte que marcamos, esta zona sombreada amarilla, y ahora tras superar los 103,4 habría que proyectar un nuevo objetivo alcista, en este caso por segundo impulso hacia zona de 109,4 euros. Por tanto, muy buen aspecto técnico de Vidrala, tiene objetivos todavía pendientes, lo más probable es continuidad de las subidas. Respecto a su competidor Verallia, su aspecto técnico no es tan positivo. Aquí dio señales de debilidad tras aparecer este hueco bajista y tras perder la directriz que venía uniendo mínimos, a partir de ahí más caídas, y aquí el peligro es que de momento la media de 200 sigue en fase descendente y aquí tenemos una zona de obstáculo bastante importante. También obstáculo importante en el propio hueco bajista. Ahora bien, en el corto plazo ha dado una primera señal de mejoría con esta importante velón alcista y además tras superar los 27,94 habría activado una divergencia alcista. Lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Mínimos decrecientes en el precio contra mínimos crecientes en indicadores. Es cierto que no es de las más potentes, pero tras superar este máximo dio una primera señal positiva. Eso sí, a nivel técnico tiene bastante mejor aspecto Vidrala que Verallia. Ahora nos vamos a ver un ETF que me ha pedido un miembro del canal, al cual le mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, en especial a los miembros del canal que están apoyando este proyecto. Y bueno, aquí el ETF en cuestión sería de ticker QDV5, un ETF de la India. Vamos a ver aquí primero gráfico
gráfico semanal con fuertes subidas, media de 200 en semanal en fase ascendente. Fíjate que la última oportunidad la dio aquí con este apoyo en la zona de la media, a partir de ahí un nuevo tramo de rebote. La tendencia sigue siendo alcista, pero yo ahora mismo tendría precaución si pierde los 8,70. ¿Por qué? Porque si pierde los 8,70 estaría activando una especie de doble techo con divergencia bajista. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos cómo hemos tenido recientemente una incursión del precio por debajo de la zona de la media. Lo peligroso sería que la media de 200 se girase a la baja y empezase a actuar de resistencia. Quizás te estés planteando que esto es un posible hombro cabeza hombro. Para mí no es de los más claros porque la directriz con estos mínimos está en fase descendente, lo cual quita fiabilidad, pero no ha sido positivo perder la directriz. Ahora, la confirmación de debilidad vendría en caso de perder el comentado nivel de los 8,70. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que ha continuado con las caídas esta semana. Aquí recuerda que habíamos avisado de una estructura de doble techo con divergencia que ya estaría cumplido y bueno, una vez que te cumple el objetivo por divergencia bajista, yo estaría atento a nuevas señales. Respecto al índice dólar, también habíamos avisado de objetivo, en este caso obviamente en sentido contrario, por divergencia alcista, un objetivo que ya estaría más que cumplido, y aquí lo que se podría hacer es vigilar la posible estructura de un posible primer impulso alcista. En caso de venir una corrección a una zona Fibonacci y después superar niveles de 104,40, activaría un segundo impulso alcista. Respecto al oro, suma y sigue, nueva semana con subidas, no tiene resistencias por el camino, se encuentra en subida libre muy fuerte sin dar señales de debilidad, aunque ya alejado de soportes. El primero de cierta relevancia sería los 2603 y después ya la zona de la media que se encuentra un poquito alejada. Respecto a la plata, al igual que el oro, también se encuentra en tendencia alcista, aunque eso sí, muy alejado de la zona de máximos de la historia. Tendría como primera zona de soporte esta antigua zona de resistencia de los 32,50 aproximadamente, esta zona sombreada amarilla. Después también soporte la zona de la media y para medio largo plazo soporte importante los 26,44. Respecto a Bitcoin, sigue consolidando un poquito las fuertes subidas previas. Aquí decíamos que lo más probable, bajo mi punto de vista, era que se resolviese al alza esta consolidación y parece que en ello está el precio. Ahora, quizás nos pueda dar más pistas el Ethereum, y es que tiene los niveles bastante claros. ¿Cuándo mejoraría Ethereum? En caso de superar esta importante zona pivote, en caso de superar niveles de 2817, porque en caso de superar esta zona estaría activando una estructura de doble suelo, estructura de cambio de tendencia. Mientras tanto, cierta precaución en Ethereum, sobre todo si pierde niveles de 2165. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.